Buen día, soy Enrique Cornejo y estoy a cargo del curso de Desarrollo de la Infraestructura Nacional. En este módulo introductorio vamos a hablar de dos temas: de cómo la infraestructura es importante para el crecimiento económico y de cómo la gestión de la infraestructura puede permitir que esa relación sea más adecuada, más eficiente y con mejores resultados. Para ello, ustedes tienen ya dos documentos que tendrán que leer con detenimiento. El primero es un documento que ha producido la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, sobre la relación existente entre los recursos naturales, la infraestructura y el crecimiento económico. Léanlo con detenimiento. Es un documento muy importante porque uno de los temas más sustanciales que tendrán que abordar cuando trabajen en infraestructura es cómo manejar los recursos naturales de una manera positiva, generando la infraestructura que necesitamos para nuestro desarrollo, pero sin lograr que esto se haga disminuyendo la capacidad de estos recursos naturales o de su desarrollo sostenible. Y el segundo documento que van a tener la oportunidad de revisar es un documento que les hemos preparado especialmente para este curso, en el que logramos una reflexión entre infraestructura, crecimiento económico y lo que denominamos integración social, porque no solo se trata de fierro, cemento o asfalto. Fundamentalmente, la infraestructura sirve para las personas, para ti, para mí, para todos. Y de eso se trata, de lograr que a través de una buena gestión podamos mejorar la vida de muchísima gente. Empecemos entonces revisando lo que es la relación entre infraestructura y crecimiento económico. La infraestructura es fundamental, no hay que abundar mucho en este tema. La infraestructura básica está explicada en muchos sectores, por ejemplo, agua, desagüe y saneamiento. Es un concepto tan importante y eso solamente implica plantas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, reuso del agua ya utilizada, también redes primarias y secundarias para su distribución en las ciudades. Esto solamente ya implica toda una especialización. Pero además de ello, el agua, que es fundamental para la vida, tiene también que trasvasarse para hacer que esa agua pueda llegar a los lugares donde no hay agua suficiente. Por ejemplo, en el Perú, cuando uno necesita agua en la costa, donde es escaso, tiene que traerla del otro lado, de la vertiente atlántica de la cordillera. Cada metro cúbico que trasladamos de un lado a otro, por ejemplo en Huascacocha, significa aproximadamente unos 50 millones de dólares de inversión. Y necesitamos 2, 3, 4 metros cúbicos para una gran ciudad. Imagínense todo el esfuerzo que eso significa. Y solo estamos hablando de la infraestructura del agua y el saneamiento. En la infraestructura del transporte podemos hablar de aeropuertos, de puertos, de ferrocarriles, de carreteras, de autopistas, de hidrovías. En la infraestructura energética podemos hablar de hidroeléctricas, de plantas de energía solar, de energía eólica con el viento, de refinerías de petróleo, de gasoductos, de oleoductos. De eso estamos hablando. Y cuando hablamos de infraestructura agraria podemos hablar de represas de agua para irrigaciones como Chavimochic, como Olmos, como Majes en el Perú. La infraestructura también tiene que ver con educación, colegios, infraestructura de institutos y universidades. Tiene que ver con salud, centros de salud, hospitales, postas médicas. En suma, cuando hablamos de infraestructura básica, estamos hablando de la plataforma fundamental a partir de la cual el crecimiento económico y la inclusión e integración social se pueden lograr. Por lo tanto, hay suficientes estudios que demuestran que cada incremento de una unidad de inversión, un sol, un dólar, en crecimiento de infraestructura, implica un impacto positivo en el Producto Bruto Interno, en la productividad, en la calidad del desarrollo, en la eficiencia con lo que se trabajan los recursos y, por supuesto, en la competitividad.
Probablemente uno de los desafíos mayores que tiene que afrontar el Perú en los próximos años de una manera muy sustantiva es disminuir la inmensa brecha de infraestructura que todavía tenemos, que según estimaciones puede llegar a los 90.000 millones de dólares. Es decir, necesitamos 90.000 millones de dólares de inversión para poder cerrar esta brecha en todos los sectores que he mencionado. Y ese desafío implica necesariamente un esfuerzo que va más allá de un gobierno. Se necesitan políticas de Estado, se necesita mucho tiempo con políticas perseverantes, con políticas que vayan apuntando al objetivo deseado. Por supuesto que la infraestructura es fundamental para aliviar la pobreza. Yo diría que la ausencia de infraestructura perjudica a todos, pero particularmente a los más pobres. Imaginemos solamente lo que le cuesta a un pobre tener agua potable que compra en cilindros que vienen en camiones cisterna, a veces de dudosa calidad. El costo por metro cúbico de ese cilindro de agua es 3, 4 o 5 veces más caro que el costo por metro cúbico que pagamos tú o yo, que tenemos el privilegio de tener agua en nuestras casas. De manera que los pobres, no teniendo redes secundarias de agua instaladas en sus viviendas, pagan muchísimo más por el agua que necesitan. Pero imaginemos un pobre que vive en un centro poblado que no tiene una carretera que llega a la capital de provincia o a la capital del departamento y que tiene una enfermedad de emergencia que necesita ser atendida de vida o muerte. Sin la carretera, las horas que tendría que desplazarse, si no hay lluvia, pueden ser fundamentales para salvarle la vida. O imaginemos un sistema educativo en un centro poblado alejado, donde el estudiante, para poder diariamente ir a su clase, tiene que caminar 2 o 3 horas de ida y otras tantas de vuelta. La infraestructura es fundamental. Y la buena infraestructura beneficia a todos, pero sustantivamente saca de la pobreza a muchísima gente. Por eso es tan importante este esfuerzo para contribuir al desarrollo, pero un desarrollo con integración social. Nos gusta más la palabra integración social antes que la de inclusión, por una razón. Nuestro Perú es un Perú diverso, nuestro Perú es un Perú extraordinariamente variado. Y somos variados racialmente, económicamente, socialmente, geográficamente, culturalmente. Y entonces, cuando a veces hablamos la palabra, decimos inclusión social, me parece que estamos como un poco verticalmente mirando de arriba hacia abajo y decir, ven que te voy a incluir. Me suena más razonable en un país tan diverso como el Perú hablar de un concepto más horizontal, integración social, donde efectivamente el alejado, el pobre, el que no tiene la infraestructura es incorporado, pero al mismo tiempo yo que incorporo también aprendo del que se incorpora. Imaginemos comunidades nativas, comunidades campesinas, que tienen sabiduría legendaria que por milenios hemos generado. Esa sabiduría es un aprendizaje para nosotros, por lo tanto, aprende uno y aprende el otro. Por eso me gusta más el concepto de integración social. Resumiendo, la infraestructura es fundamental para el crecimiento económico y es fundamental para integrar a las personas y sacarlos de la pobreza. El financiamiento de esta infraestructura, como vamos a ver a lo largo del curso, tiene un papel clave. Tradicionalmente se ha pensado que la infraestructura tiene que ser financiada solamente con recursos públicos. Esto es un error. Históricamente, la inversión total tiene 80% de su explicación en inversión privada y apenas 20% en inversión pública. Esto quiere decir que del 100% de necesidades de financiamiento, apenas una quinta parte pueden ser atendidas por el Estado y sus presupuestos. Y las otras 4/5 partes tienen que ser atendidas por el sector privado. En la infraestructura no podemos hacer una excepción. Entonces, necesitamos convocar a la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura. Y felizmente tenemos varios mecanismos y una buena legislación para este objetivo. Iniciativas privadas, asociaciones público-privadas,
procesos de concesiones y un ingenioso sistema de obras por impuestos que permite que las empresas privadas puedan contribuir a hacer infraestructura pública y cobrarse el dinero que han utilizado en ese empeño con el pago de los impuestos futuros. De manera tal que tú, como gobierno nacional, como gobierno regional o como municipio, tienes la posibilidad, y yo diría que tienes la obligación, no solamente de gestionar bien tus recursos públicos, los que te asignan en el presupuesto o los que tienes si tienes canon, sino también tener la capacidad de promover la inversión privada, fundamentalmente para proyectos de infraestructura y para programas sociales. Por supuesto que este proceso de la infraestructura tiene una palabra clave. Podemos tener infraestructura, pero tenemos que garantizar su buen funcionamiento, la calidad de los servicios que implica la infraestructura. Y aquí es donde viene el concepto de gestión de infraestructura que desarrollamos en este curso. Yo puedo tener una infraestructura, puedo construirla, pero el tema no es solamente construirla. El tema pasa por lo que nosotros consideramos son 7 etapas. 7 etapas que constituyen todo un proceso. Y en ese proceso que vamos a estudiar con detenimiento en el curso está la clave para que la infraestructura no solo sea fierro cemento, sino cambie la vida de la gente y rápidamente. La primera etapa incluye pensar sobre qué queremos. Es el diseño del proyecto de infraestructura. Aquí definimos si lo hacemos grande, si lo hacemos pequeño. Aquí definimos qué tipo de tecnología utilizamos. Aquí definimos su ubicación geográfica. Aquí definimos cómo va a ser el modelo de contrato, si lo vamos a hacer con dinero público y con dinero privado, si lo vamos a hacer a través de un concurso público, nacional o internacional, si lo vamos a hacer a través de un método de suma alzada o de concurso-oferta como permite la norma. Aquí definimos claramente qué queremos hacer. En matemática hay un concepto que se repite con mucha facilidad. Problema bien planteado, 50% resuelto. Yo diría que en infraestructura, proyecto de infraestructura bien planteado, bien pensado, a tiempo y tranquilamente, 70% del éxito asegurado. Lo que indica, como veremos más adelante, que muchos de los problemas que ocurren en la infraestructura se dan porque no están bien diseñados, porque no tuvieron el tiempo necesario para pensarse bien, porque hay tiempos para pensar y hay tiempos para ejecutar. Los tiempos para pensar siempre son previos a la gestión pública. Implican planes, implican estudios, investigaciones, serenas y profesionales. Los tiempos para ejecutar son los que implican decisiones en el día a día, reflejos para cambiar lo que haya que cambiar y mucho seguimiento. Un tiempo y otro tiempo no van necesariamente juntos. Por lo tanto, si tú todavía no estás en gestión pública, tu tiempo para pensar es este curso, por ejemplo. Si ya estás en gestión pública, te estás dando un espacio para hacerlo, pero tienes que tener en cuenta que muchos de los temas que vamos a recomendar exigen que se hagan en su debido momento. Una vez que hemos diseñado el proyecto y ya sabemos claramente qué queremos, pasamos a la segunda etapa. Esta segunda etapa tiene que ver con el lanzamiento y el desarrollo del correspondiente concurso público. Como veremos, hay diferentes modalidades de concurso público. La tercera etapa tiene que ver, si es una concesión, por ejemplo, con el cumplimiento de obligaciones mutuas, o si es un contrato público, también entre el contratante, que es el Estado, y el contratista, que es la empresa privada, se dan muchas obligaciones. Por ejemplo, presentación de garantías o establecimiento de algunos reglamentos y aspectos legales. La cuarta etapa implica el cierre financiero, que consiste en la búsqueda por parte de la empresa privada contratista o concesionaria del financiamiento que sea necesario para desarrollar esta obra. Y por supuesto, la aprobación final del expediente técnico, que es el punto final del ciclo de estudios que vienen desde el perfil, que pasan por la factibilidad, a esto se le llama preinversión, y que terminan en el expediente técnico o estudio definitivo. Este es el momento de hacerlo. Y por supuesto, en esta etapa, la cuarta, se inician las obras. La quinta etapa supone el desarrollo de las obras en las diferentes etapas que se han previsto. Y por supuesto,
el gestor de la infraestructura, o sea tú, tienes que seguirla de una manera muy detallada. La sexta etapa implica el concepto de mantenimiento, conservación y ampliaciones. En la gestión pública, como en la vida, hay que tener claro que sobre ciertos parámetros vamos a manejarnos básicamente, pero siempre hay que tener la flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que ocurren. La séptima etapa, si es un caso de una concesión, implica ya pasar a una segunda generación, es decir, termina el primer periodo del contrato de concesión y ahora hay que discutir si lo ampliamos, si lo renovamos o si ya no lo hacemos, porque creemos entonces que es una apuesta, es una propuesta que hacemos para la discusión y para tu aprendizaje, basados en la experiencia que hemos tenido por varios años como ministro de Estado en temas de infraestructura. Diseño del proyecto, lanzamiento y desarrollo del concurso público, cumplimiento de obligaciones mutuas y firma del contrato, búsqueda del financiamiento, expediente técnico e inicio de obras, desarrollo de las obras en sus diferentes etapas, mantenimiento, conservación y ampliaciones. 7 etapas que en los próximos módulos analizaremos en detalle, pero antes, 2 conceptos importantes finales. La gestión de infraestructura por la infraestructura, es decir, por la obra misma, no es suficiente. Como la infraestructura la gestionamos en medio de un medio ambiente que ya está y en medio de un contexto social que ya está, es nuestra obligación equilibrar la gestión de la infraestructura con la gestión medioambiental y con la gestión social. Estos conceptos son importantes. En cuanto al medio ambiente, diremos algo que probablemente les va a llamar la atención. Soy un convencido, subrayo, soy un convencido que se puede hacer infraestructura con una buena gestión ambiental, porque parto del siguiente concepto. No hay impacto ambiental cero. Escúchame bien, no hay impacto ambiental cero. Si yo hago una casa, estoy impactando el medio ambiente. Si yo construyo un hospital, y qué duda cabe que un hospital es importante, estoy impactando el medio ambiente. Si yo hago un puente tan necesario, estoy impactando el medio ambiente. Entonces, el problema no es impactar el medio ambiente, el problema es ser conscientes que el impacto del medio ambiente debe ser el mínimo posible y que debemos compensar aquello que ya no podemos evitar. Para esto existen muchos métodos internacionalmente ya aplicados y reconocidos como positivos. El concepto de todos estos métodos es más o menos el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en el proyecto de infraestructura que se trate qué parte de ese proyecto se puede evitar hacer. Evitamos un impacto. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un proyecto para explorar en la Amazonía la probable existencia de petróleo en una zona de 4 o 5 hectáreas. Para poder llegar al punto en el que tengo el supuesto petróleo, tengo que desplazar personas, maquinarias y vehículos. Una forma es hacer una trocha hasta el punto, pero al hacer la trocha ya estoy impactando el medio ambiente. Podríamos evitar ese impacto. ¿Cómo? Llegar a la trocha en helicóptero. Es un poco más caro, sí, pero es tremendamente importante. Porque, hipótesis 1, no encuentro petróleo, no tuve que hacer ninguna afectación en el entorno. Y esas 4 o 5 hectáreas las tengo acotadas y si no encuentro el petróleo, pongo revegetación y en 4 o 5 años todo queda igual. En cambio, si hago la trocha y no tengo petróleo, imaginemos qué va a pasar. Me quedé con un impacto ambiental sin la posibilidad de que esto pueda haberse remediado. Entonces, el tema ambiental implica, por un lado, evitar en lo posible el impacto. Cuando no se puede evitar, mitigarlo. Por ejemplo, si voy a poner una máquina que tiene mucho ruido o que tiene unas luces muy intensas que me pueden alterar la fauna de la zona, puedo cambiar la tecnología para producir un impacto menor. Y si ya no puedo ni evitar ni mitigar, compenso. Y luego de compensar, trato de encontrar una manera positiva, superior a la anterior, para que siempre se tenga lo que podemos llamar una ganancia positiva ambiental. De manera que yo puedo hacer infraestructura sin malograr el medio ambiente,
pero además teniendo en cuenta las preocupaciones, las inquietudes, las expectativas de la población en la zona de influencia. Y quiero decir algo muy importante, lo repetiré varias veces. Una empresa que hace una infraestructura de construcción no puede reemplazar al Estado. El Estado tiene obligaciones con la gente. Y si yo encuentro que en una población lo que hay es expectativa porque no tienen pistas y veredas, porque no tienen luz eléctrica o porque no tienen agua potable en sus casas, esa no es una responsabilidad de la empresa que está haciendo un proyecto de infraestructura. Esa es la responsabilidad del Estado, irrenunciable. Por lo tanto, zapatero a tus zapatos. El Estado tiene que hacer su tarea previamente al proyecto de infraestructura si ese proyecto va a impactar en la población. Y el proyecto tiene que hacer su trabajo para generar el beneficio social correspondiente. Concluyendo, infraestructura importantísima para el crecimiento económico y la integración social. Infraestructura requiere gestión de infraestructura y hemos planteado 7 etapas para que se pueda hacer esto eficientemente. E infraestructura requiere equilibrio, esa es la palabra mágica, equilibrio y buen seguimiento entre la gestión de infraestructura, la gestión social y la gestión medioambiental. Ese es el arte del desarrollo de la infraestructura y ese es el tema que te propongo discutir en este curso sustantivamente.